¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen. Esta serie de entrevistas tiene como objetivo identificar y reconocer a los profesionales que se encuentran en las periferias del mundo de la fotografía, es decir, que no necesariamente son autores, pero bien que elaboran también y definen quehaceres que son interesantes, necesarios, y tienen también como objetivo plantear los devenires de las prácticas que cada uno de quienes entrevistamos pues desarrolla. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Ricardo Alvarado. Ricardo, muchísimas gracias por atender a mi solicitud. Espero que platiquemos muy a gusto. ¿Cómo estás? Hola, gracias a ti por invitarme. Muy bien, encerrado en la casa, pero contento, trabajando. Bueno, Ricardo, pues básicamente, como mencionaba al principio, pues se trata de saber qué es exactamente lo que haces. Y entonces la primera pregunta pues sería, ¿qué estudiaste? ¿Qué formación tienes para haber llegado al lugar en donde estás ahora? Yo soy diseñador gráfico de licenciatura. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas cuando era en la UNAM, en Xochimilco. Después la maestría en diseño en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues ya algunos cursos, diplomados y sobre todo parte de mi formación ha sido en el instituto, en el propio instituto, en el trabajo con los compañeros. Sí. Ricardo, platicábamos que ya tienes bastantes años trabajando en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Cuéntame si entraste en el mismo lugar en donde estás ahora o cómo entraste y por qué, en qué devenires. Pues entré en el 94, hace 26 años, eh, pensando hacer mi servicio social, primero en el instituto. La verdad es que no sabía que existía. Llegué, pregunté si podía hacer el servicio social. Me dijeron que sí. Entré a un proyecto de pintura mural prehispánica en México, que principalmente se dedica porque todavía existe el proyecto, al registro y estudio de los murales prehispánicos en la República Mexicana. Estuve 18 años en ese proyecto. Hice ahí varias cosas. Entre las primeras, empezamos a digitalizar las diapositivas 35 milímetros. Eso fue cuando yo entré ya estaban digitalizando las diapositivas. De un escáner muy pequeñito que tenía, creo que daba 12 megas por diapositiva. Era todo lo que daba. Bueno, entre ahí hice ese trabajo, algunos trabajos de edición, de diseño, y posteriormente fui aprendiendo de algunos fotógrafos del instituto y externos, y me fui dedicando después a la fotografía. Entonces después era yo el que registraba los murales, los murales prehispánicos, ¿sí? Y después, hace unos 7 u 8 años más o menos, me fui a mi área de descripción, que es el archivo fotográfico. Muy bien. Oye, Ricardo, bueno, yo supongo o me imagino que en aquel momento pues era una cuestión como de ir resolviendo aspectos técnicos únicamente, ¿no? De reproducción de obra primero y después de digitalización en el archivo propiamente fotográfico, pero cambió tu percepción, es decir, hoy en día, ¿cómo percibes tu labor? ¿Qué importancia le das? ¿Qué te ha enriquecido de este trabajo que has desarrollado? Pues yo lo que creo es que ahora hacemos una labor mucho más profesional que bueno, cuando yo entré y lo que yo veía a mi alrededor. O sea, primero, las computadoras tenían muy pocos años que acababan de llegar las computadoras a México, a las universidades, a las casas, ¿no? Los programas, por ejemplo, yo empecé con Photoshop 2.5, entonces Photoshop era nuevecito, algunos programas no existían. Eh, no sabíamos, yo preguntaba sobre cuestiones de digitalización, fui con algunas personas que tenían como experiencia en cómputo en la universidad, me mandaban con otra, algunos me decían una cosa, otros me decían otra. Como que había poca información. Bueno, Internet no estaba todavía, o sea, Internet llegó al instituto como en el 96, 97. Entonces, bueno, hacíamos las cosas de alguna manera un poco como podíamos, como sabíamos, como habíamos escuchado y como más o menos nos recomendaba. Pero bueno, nos equivocamos. Nos equivocamos varias veces, por ejemplo, en el asunto de la digitalización en pintura mural.
comenzamos 2 veces nuevamente. O sea, como te decía, estas imágenes eran tan pequeñitas que en algún momento decidimos pues, que no nos iban a servir. El asunto de los metadatos, los metíamos en la casilla de información de los ficheros y se nos borraban, ¿no? Entonces, bueno, pero no sabíamos dónde meterlos. Entonces fuimos aprendiendo y ya ahora hacemos las cosas mucho, mucho, mucho mejor. Oye, Ricardo, y en aquel momento, digamos, este equivocarse o este estar aprendiendo, ¿era general, digamos, en todo el mundo, en todas las instituciones? ¿O es algo que adolecemos en Latinoamérica, en México? Y bueno, supongo yo que ha cambiado, pero también quisiera saber si es un conocimiento que hoy en día está generalizado. Lo de equivocarnos, yo creo que sigue pasando por muchas razones. O sea, equivocarnos obviamente está muy bien porque aprendemos y sabemos la manera de mejorar. Y en el instituto lo que hemos hecho, o en los grupos en donde he estado, nos compartimos la información, ¿no? Ah, ya aprendí esto, ah, ya sé por qué esto no está funcionando. Y muchas veces esto tiene de bueno a la universidad, que se toman como decisiones en conjunto. Entonces, se toma la decisión y a veces se hace un programa, un proyecto, o se van anotando. Todos decidimos hacerlo de esta manera. Y eso también es bueno, porque si nos equivocamos parejo. Y eso está bien, ¿no? Porque solucionamos parejo. La información ahora, yo creo que ya hay mucha más información que antes. O sea, si uno quiere hacer un proyecto de digitalización, puedes encontrar 30 muy buenos proyectos en el Internet. A muchos nos gusta compartir la experiencia, compartir estas equivocaciones, compartir las soluciones, porque ya no hay necesidad de que otros se equivoquen de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora parte de las equivocaciones tiene que ver con política, con convencer a nuestros superiores que necesitamos buenos equipos, que es un proceso tardado, que lo necesitamos, que hay pasos también y que a veces la digitalización no es el objetivo principal. El objetivo, por ejemplo, podría ser la difusión o el estudio, la investigación, y la digitalización ayuda a... Sí, digamos que en esta pirámide de gestión que hemos reconocido también para los archivos fotográficos, pues la digitalización es solo un medio, ¿no? Pero un medio que tiene que ser súper estructurado, bien hecho, para que no tengamos que estar sobretrabajando ante lo hecho ya, ¿no? Y ahí tienes mucha razón, perdón que te interrumpa, porque, ¿sabes? Como te decía, nosotros en Pintura Mural digitalizamos 2 veces. 2 o 3, ya no recuerdo cuántas veces. O sea, nos equivocamos muchas, pero comenzamos a digitalizar 2 o 3 veces. Pero todavía, hasta hace algunos años, y a la fecha en algunos lugares veo que siguen pensando, JPG o TIFF, baja resolución o alta resolución, cuando eso está resuelto hace 15, 20 años, ¿no? Entiendo que hay limitaciones de tiempo a veces y económicas, pero si hacemos las cosas mal en un inicio, lo vamos a tener que volver a hacer en el futuro. Y entonces va a ser un trabajo doble, un gasto doble, tiempo doble. Claro. Oye, Ricardo, y bueno, hablaba yo como de este aprendizaje generalizado también. Y cuéntanos un poco más acerca de en dónde aprendiste tú, o sea, o a quiénes se acercaron. También veo o he visto que, pues que muchas de estos avances en la gestión y específicamente en la digitalización son cosas que se van como consensando y de forma interdisciplinaria incluso y tal. Pero tú tuviste que ir a algún lugar en específico a aprender. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Ya no tanto del error, sino de ir solucionando, ¿no? Sí, mira, primero, una de las primeras personas con las que fui fue Jaime Litvak. Jaime Litvak era de estos grandes monstruos de la universidad, monstruos porque enseñaba, porque sabía, porque conocía, tenía experiencia, compartía, y si no sabía, quién sabía. Entonces fui con él. Él me enseñó algunas cosas. Según entiendo, Litvak fue la primera persona que llevó una Mac a la UNAM. Entonces, imagina el tamaño del Jaime. Me recomendó con una persona que se llamaba Charlie Turnbull en la Universidad de Puebla, en la UDLA.
Fui a Puebla a preguntar también, entonces me enseñó algunas otras cosas. Después, un poco con los compañeros, esto que te decía, de, ya entendí esto, ya aprendí esto, tal persona me dijo esto. Y los libros, las publicaciones, más bien, bueno, los libros o publicaciones en Internet, en algún momento se hizo en la universidad, en el Investigaciones Estéticas, un congreso sobre digitalización, que vino Francisca Frey. Y Francisca Frey y algunos otros, Reilly y algunas otras personas muy importantes que venían con este gran avance en cuestiones digitales. Entonces, en este congreso aprendimos mucho, intercambiamos ideas, preguntamos dudas así básicas de, oye, la resolución, oye, y el formato. O sea, esas dudas que ya tenían más o menos la idea, pero ellos nos las aclararon. Nos dieron un poco de bibliografía. Y en los congresos, la universidad nos apoya con participar o asistir a algunos congresos. Pues, por ejemplo, estas reuniones que se hacen en Girona con Joan Boadas y todo, va gente que le gusta compartir y que comparte los proyectos. Entonces, de ahí también he aprendido mucho en estos intercambios con gente de otros países. Muy bien. Oye, Ricardo, y como en una cuestión un poco más romántica, no tanto técnica, ¿no? Propiamente, ¿qué te apasiona de tu trabajo? Los retos, los aciertos, lo que se va sorteando, lo que puedes ver, ¿qué es? Esa pregunta es bien padre porque, pues sí, uno en la vida necesita pasiones, ¿no? Y si el trabajo es una pasión, es mucho mejor. Sí, me apasionan los retos. Por ejemplo, en la cuestión de la fotografía, también hago fotografía de obra de arte. Me apasiona lo que no sé resolver, como si me pusieran a fotografiar, por decirte algo, no sé, una pieza brillante, enorme a la mitad de la calle, que no he hecho, entonces tengo que... Eso me apasiona. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a hacer en la noche, en el día, con luces, con telas, una cámara, cuántas cámaras? Eso me apasiona, un reto grande. Y por supuesto, el poderlo resolver es como una gran satisfacción. Ver, por ejemplo, en la digitalización, aunque es un trabajo muy lento, los resultados los ves como a largo plazo, me apasiona ver cómo obtienes de una imagen 6x8, de un negativo 6x8, una buena resolución y ves los detalles y sabes que va a servir esa imagen para la investigación o para difusión o para la historia de México en general, ¿no? Eso me apasiona mucho. Me gusta también compartir con la gente joven. Eso me gusta con los estudiantes. Me gusta mucho y también, obviamente, saber que se interesa, ¿no? Eso me gusta. Sí, principalmente. Muy bien. Oye, bueno, si tuviera, a lo mejor fuimos como muy al bulto con algunas cuestiones muy específicas, pero cuéntame, o si tuvieras que explicarle a alguien que no tiene idea de gestión de fotografía o de lo que se hace en un archivo, ¿no? Como en el que tú trabajas, cuéntame qué haces día con día, así cómo es tu jornada laboral o cómo se van sorteando algunos objetivos, digamos, en estas jornadas. Y también quisiera saber, ahí en el archivo del Instituto de Investigaciones Estéticas, cómo funcionan las cosas. A lo mejor no saber propiamente, no sé, el organigrama o cosas así, pero sí saber, ¿no? O sea, cómo se van planteando los objetivos, se plantean entre todos, llega una colección nueva, ¿qué sucede? ¿Qué otros colegas interfieren en estos trabajos? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Pues mira, en el archivo ahorita trabajamos 12 personas, si no mal recuerdo. Algunos de ellos se especializan un poco más en catalogar, meter información a la base de datos, en documentar. Otros nos dedicamos más a la cuestión digital, algunos otros también a fotografía. Está Gustavo Lozano, el conservador. Entonces, bueno, por ejemplo, para que llegue una colección,
o un fondo. Primero tiene que ser de interés del instituto, entonces tiene que pasar por un proceso. Tiene que ir el director, el conservador y el coordinador del archivo y ver si es de interés para el instituto. Y si lo es, entonces, bueno, ya entra y se hace todo el procedimiento. Y pues varía. En ocasiones lo que se ha hecho es que todos apoyamos, por ejemplo, a contar cuántas fotos son y de qué tamaño, ¿no? Y se le asigna regularmente a una persona. Entonces, bueno, que va a ser el curador del fondo o colección, y esta persona pues ya planteará su procedimiento de trabajo, el cual pues difiere entre cada una de las personas, probablemente por la misma naturaleza de la colección, a lo mejor porque es papel, porque está en mal estado, y entonces si está en mal estado, lo primero que requiere pues es intervenirla pronto, ¿no? O digitalizarla pronto. En mi caso, por ejemplo, tengo algunos negativos 6x8 en muy mal estado, nitratos. Entonces, lo que se tiene que hacer es digitalizar, antes que nada, y tirarlos, deshacerse de ellos. Bueno, no tirarlos a la basura, hay un proceso para deshacerse de los nitratos. Por eso te decía que es diferente. Y el día al día, pues también varía un poco. A veces es el bomberazo, lo que se tiene que hacer inmediatamente. Hay días que nos repartimos para dar servicio al público, entonces, bueno, tienes que estar pendiente de quien llega a hacer alguna solicitud de imagen. O, por ejemplo, hago una cosa que se me ocurre que hago constantemente, es llegar a digitalizar, ¿no? Entonces, habemos 2 o 3 personas digitalizando el fondo Vicente Cortés, vemos en qué número vamos, entonces comenzamos a digitalizar. Y afortunadamente tenemos 3 escáneres y podemos poner los 3 al mismo tiempo. Entonces, ya acabó un escáner, pongo negativos en el otro. Y ya acabó el otro y pongo negativos en el otro. Y voy numerando, y voy viendo, y voy revisando. Entonces, de repente, por alguna razón, la numeración en el archivo digital no va bien, entonces a corregir, a revisar, a ver que la foto esté al derecho, que se haya digitalizado al derecho. Y al final, pues pasar todo eso a un disco duro y a su respaldo. Ese podría ser un día. Un día normal. Oye, Ricardo, me pregunto yo, justo ahora que decías, bueno, los nitratos tienen un proceso, ¿no? Específico. Pero, digamos, ya hemos sabido, pues, por ejemplo, de algunas vicisitudes que se tienen propiamente con los archivos digitales, ¿no? Que es como medio terrorífico desde mi punto de vista, quizá un poco por ignorancia, no saber cómo preservar un archivo digital. Para ti, ¿qué sería más importante de comentar con nuestra audiencia para preservar un archivo digital? Ya sea estos, con los que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado, ¿no? Que son las digitalizaciones de un archivo original, o bien ya los nativos digitales, ¿no? Mira, también hay procedimientos. O sea, si uno busca preservación digital, hay un chorro de procedimientos. No es tan fácil. Y vuelvo a lo mismo. Creo que uno de los problemas, ya sea para la digitalización, para la gestión o para la conservación, tiene que ver con políticas y tiene que ver a veces con personas. Entonces, parte de la preservación digital es la administración de los archivos. Por ejemplo, te voy a decir como de manera general ahorita lo que se me viene a la mente de cómo conservar un archivo digital. A mí no me da tanto miedo porque es posible. O sea, sí veo que es posible. Es decir, tienes que respaldar en 2 o 3 discos duros, ¿no? Si lo haces en discos duros y si es en cinta, pues mucho mejor. Y que uno de estos discos duros esté en un lugar físico diferente, ¿no? Entonces, bueno, si se cae un edificio con las 2 copias, pues es difícil que se caiga el otro edificio, es difícil. Y si se cae, pues ojalá y sobrevivió el disco duro, ¿no? Bueno, o si se lo roban de un lugar, pues es difícil que esa misma noche se lo roben de los 2 lugares, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, estas cuestiones que te decía de administración, poner como por escrito y que todo el mundo sepa y que haya una persona dedicada a la preservación digital. Cambiar de discos duros cada 5 años. Revisar los formatos, actualizar los formatos. Si sale un nuevo TIFF, hay que actualizar todos los TIFF anteriores, porque si no ya no los vas a poder leer. Que tengan un nombre
para cada uno de los, un nombre específico, o sea, que no tengas 5 archivos que se llamen 001. O sea, se tienen que llamar XAW-Z001 de una colección y de la otra con otro nombre. O sea, no repetir archivos porque si no puedes borrarlos o puedes confundirte y borrar. Que tengan metadatos. Los metadatos también siempre te van a ayudar a saber para qué tienes ese archivo, de dónde salió, quién lo tomó, en dónde es. Porque a lo mejor llega una nueva administración o nuevos trabajadores y ven un archivo que es un patio y van a decir, bueno, pues este patio pues no nos sirve, lo tiramos. Pero si en los metadatos está, en este patio se construyó y se tiró la capilla de tac, 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 por eso tenemos esta foto, entonces se va a conservar. Esto es lo que se me ocurre como rápidamente y te digo, no le veo problema, yo creo que van a durar y luego vamos a tener que ir convirtiendo, eso hay que entenderlo. Como cada 5 años vamos a tener que ir convirtiendo a nuevos formatos y grabar nuevamente. Eso es algo que tenemos que hacer. Sí. Día con día. Sí. Ricardo, ¿y cómo ves o qué perspectiva tienes de este tipo de información que a lo mejor tú manejas y que para ti es sumamente obvia, común, ¿no? ¿Qué perspectiva has visto? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto de si esta información está generalizada, por ejemplo, entre los fotógrafos, ¿no? Entre los fotógrafos que hoy en día tienen sus archivos que son digitales nativos y cómo podríamos hacer, ¿no? O invitarlos a que se puedan informar más al respecto. No todo está generalizado. Bueno, yo creo que tú también. Tenemos la fortuna de trabajar en instituciones que nos permiten interacción con otras personas, ¿no? Y por ejemplo, a la fototeca, al archivo de estéticas, llega gente y nos comparte sus conocimientos, o como te decía, vamos a congresos, cursos. Entonces tenemos esa fortuna, pero yo me imagino un fotógrafo independiente que pues vive del día al día, de que lo contraten, pagar un curso pues representa una salida importante de dinero, a lo mejor pues no tiene tanta comunicación con otras personas que se dedican a diferentes cosas de las cuestiones digitales, como preservación, como documentación, como digitalización. Sí, no está generalizada, aunque sí existe la información en Internet. Bueno, pero también, buscando en Internet, pues tendrías que saber en qué lugares son los mejores o los más adecuados o con la información más fiable, ¿no? Para pues, guiarte con ellos. Entonces, pues sí, hay algunos, por ejemplo, el Instituto de Conservación de Canadá, no me acuerdo ahorita bien el nombre completo, es una institución muy fiable para cuestiones digitales. Los documentos que en algún momento compartió lo que se llamaba el proyecto Minerva, que después se convirtió en Europeana, también son documentos muy fiables. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos también comparte cosas. La Getty tiene algunos documentos gratuitos también. La UNAM, algunas personas han publicado algunas cosas. Hay una guía de digitalización pequeña publicada por una institución de la UNAM, no recuerdo ahora. ¿Y qué se tiene que hacer? Mira, en el archivo de Girona nos platicaban que ellos reciben los programas de televisión y algunas fotografías de algunas personas en específico. Entonces, ellos capacitaron a estas televisoras y a estos productores de imágenes para que ya les entregaran las imágenes con las características que se necesitaban. Entonces, podríamos hacer eso, o sea, abrir estos espacios, pero no solo a veces en la universidad como lugar físico, sino irnos a otros lugares, me refiero al norte de la Ciudad de México, al oriente, buscar a los fotógrafos e impartir cursos, o pláticas, o hacer mesas redondas, porque también ellos podrían tener otra información valiosa para nosotros. Claro, así es, e incluso poder vertir sus propias, no solamente experiencias, sino también las dudas, o sea, lo real, ¿no? En términos de cuáles son las necesidades reales de un gremio que además siempre se está moviendo, siempre hay
pérdidas, ¿no? Y que pues es muy necesario probablemente. ¿Y cómo va a ser en el futuro? Ahorita es bien, bien rico encontrarte un archivo de negativos 4x5 de un fotógrafo desconocido de los 50. Es bien rico que llegue la familia y te diga, oye, ¿qué hago? Te lo quiero donar. ¡Wow! ¿No? Pero en 70 años, pues es probable que estos archivos digitales de los fotógrafos de ahora no existan porque no están tomando las medidas para conservarlo. Así es, creo que sí sería importante como por lo menos difundir el hecho de que la preservación digital es posible, ¿no? O sea, tal como lo mencionas tú, que es posible y que además es necesaria, porque si no, pues ya como vemos, ¿no? O sea, nuestra historia está trazada ahí, pero puede ser que en este momento histórico estemos dejando un hueco informativo, ¿no? Y también creo que es más barato hacerlo. Mm. Porque aunque probablemente cueste el sueldo de una persona que se dedica a eso, discos duros, tiempo, es mucho más barato porque si después lo quieres rescatar o volver a hacer, te va a salir mucho, mucho más caro. Sí, es una cosa así, una locura. Siempre son proyectos de muy largo aliento, que implican mucho tiempo, mucha dedicación sobre todo. Sí. Ricardo, hablamos, por ejemplo, ahora de una pequeña parte de cómo vinculamos tu práctica con la sociedad, específicamente ahora, por ejemplo, con los fotógrafos. Pero en general, tú te levantas y dices, o sea, mi trabajo es bueno para la sociedad por esta razón. ¿Cómo te vinculas tú, ¿no? Laboralmente pues con los demás, ¿no? O sea, así como las pasiones personales son importantes, considero que también lo hacemos mucho por el otro, sobre todo en las instituciones, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, fíjate que me sonrió porque sí lo pienso. Sí, creo que es importante para la sociedad. En pintura mural, cuando estaba en el proyecto de pintura mural, lo que hacía a mí me parecía tan rico esa información, esas imágenes. Pues es que esto la sociedad mexicana lo tiene que saber, los artistas lo tienen que saber para que aprovechen este conocimiento y creen nuevo. Y se tiene que aprovechar, ¿no? Bueno, ahora que estoy en el archivo fotográfico, lo que digo es un archivo público. Nosotros somos un archivo público y nos debemos a la sociedad. Y la sociedad lo tiene que aprovechar. Y a esto me refiero no solo a estudiantes o investigadores. O sea, los que nos consultan principalmente son estudiantes, investigadores y algunas editoriales, principalmente. Pero está esta nueva tendencia en algunos otros archivos a la que yo me uno y estoy muy emocionado, que es que impacten los archivos en la sociedad. ¿Y a qué me refiero? Y esta no es una idea mía, es una idea que la traigo principalmente del Smithsonian. ¿Cómo puede impactar un archivo en la migración? ¿Cómo puede impactar un archivo en el crecimiento económico, en la violencia, en los estudiantes de primaria, en la gente de bajos recursos? ¿Cómo podemos impactar para que la sociedad sea mejor y crezca? Entonces, creo que esta pregunta nos la tenemos que hacer y la tenemos que resolver y nuestro trabajo tiene que ir encaminado para allá. Por ejemplo, te diré, ahora lo hemos visto un poco con el caso de la pandemia, que hemos sacado todos los archivos, como qué tenemos de pandemias, qué tenemos de enfermedades, cómo lo resolvieron, cómo se veía la gente. En el caso de la migración, bueno, podemos ver a lo mejor en algunos archivos cómo algunos de nuestros padres, abuelos, ya sea en fotografías o en documentos, vinieron de otros lados y son migrantes realmente, ¿no? Y cómo las ciudades eran unas ciudades pequeñas que se empezaron a llenar de migrantes y cómo la arquitectura fue cambiando porque llegaron personas de otros lugares con un tipo nuevo, una forma diferente de vivir. Entonces, creo que sí, los archivos sí pueden impactar en la sociedad y creo que es una obligación, sobre todo de los archivos públicos. Impactar en la sociedad, pero también generar estos como puentes que probablemente habrá que tender
de acuerdo a nuestros procesos, pues hasta como reflexivos probablemente, tenemos acceso a todo esto y entonces siempre queda como algo que podemos reflexionar, ¿no? Al respecto y poder difundirlo también de esta manera, no nada más como, esto es importante, esto está bonito, esto tiene un legado, un valor histórico específico, ¿no? No tanto como en el peso histórico o en el peso de lo que existe en nuestros archivos, sino de cómo podemos ponderar ideas y... Sí, y sabes, o sea, tenemos una gran herramienta, ¿no? Es reciente, o sea, reciente, Internet es reciente, ¿no? Es una gran herramienta y casi todo mundo tiene acceso a Internet. Digo, a veces es difícil por los teléfonos, por el consumo de datos, por los costos, pero es una gran herramienta para difundir. Entonces, yo lo que he estado viendo ahora, bueno, no yo, todos hemos estado viendo ahora en México y dónde están nuestros archivos. O sea, no podemos acceder a archivos de documentales o fotográficos porque no están arriba. ¿Y cuándo van a estar arriba? Bueno, o sea, esta es una gran herramienta para difundir. Pero también bien lo dices, no solo las cosas bonitas o taquilleras, ¿no? O sea, o los grandes fotógrafos, porque todo nos sirve y si no nos sirve a nosotros, le servirá a alguna otra persona. Y sirve para documentar, además son finalmente documentos. Exposiciones, las exposiciones ahora que se hacen en la calle desde hace también muchos años, en las rejas de Chapultepec, publicaciones, pláticas. Yo creo que también los archivos deberíamos ir a dar pláticas a secundarias, preparatorias, y mostrar lo que tiene. Cuando uno demuestra, como decíamos en un principio, la pasión que tienes por tu trabajo, a lo mejor eso ayuda a que un chico de secundaria diga, pues es que yo quiero ser fotógrafo, es que yo quiero ser bibliotecario, ¿no? ¿No? Ahorita qué chico de secundaria te dice eso, ¿no? Bueno, pero si un bibliotecario va y les demuestra su pasión por los libros, pues probablemente les marca un camino. Claro, sí, definitivamente eso es un reto también, ¿no? O sea, implicar que nuestra labor puede ser interesante, puede ser importante, puede ser apasionante, ¿no? Digo, yo soy restauradora y entonces, pues claro, o sea, cuando me pregunto si algún chico de secundaria quisiera tener ahí un montón de cosas viejas y demás, pues no lo sé, ¿no? Pero seguramente que también es parte de nuestra labor, con el gusto y con primero aceptar que creemos que nuestra labor es importante y comunicarlo, ¿no? De alguna manera. Y a veces, perdóname, que te interrumpa, pero a veces es también como esta manera de llegar a la gente a través de sus propios intereses. Por ejemplo, nosotros estamos un poco en el campo de la fotografía. La mayoría de nuestras familias tienen fotos de papel, ¿no? O digitales. Entonces, si de alguna manera podríamos llegar a la sociedad y decirles, oye, la foto es importante, pues fíjate que por esto, tú reconoces a tus abuelos, reconoces a tus hijos pequeños, y probablemente se pierda, la puedes conservar de esta manera o de esta otra. De ahí les vamos metiendo un poquito el gusanito de la importancia de los documentos fotográficos. Sí, al final, y como muchas veces les he comentado justo en estas entrevistas, creo que todos tenemos una o dos fotos que no solamente nos gustan o que nos parecen importantes, sino que amamos, ¿no? Porque representan cosas muy particulares de nuestra historia familiar, personal, etc. Sí, sí. Oye, Ricardo, ya un poco para ir cerrando la entrevista, que te agradezco muchísimo, ¿cuál piensas tú que sería la perspectiva de tu labor, de tu práctica? ¿Qué tenemos hacia el futuro? Ya nos decías un poco que la parte de difusión se tendría que consolidar mucho más, y estoy de acuerdo. El hecho de que tengamos mucho más acceso también como sociedad en general a todo, cosa que es una labor que se antoja titánica, pero pues ese es el objetivo real, ¿no? ¿Qué otras cuestiones ves tú como a futuro que podríamos llegar a hacer? Mira, yo creo que vamos a llegar en algún momento, pero lo malo es que vamos demasiado lento, a poner nuestros archivos en línea, en alta resolución y muchos de ellos gratuitos.
O sea, vamos a llegar porque de verdad lo están haciendo en todo el mundo y algunos lugares también en México ya lo empiezan a hacer en alta resolución y gratuitos. Pero pues todavía estamos con que no, la imagen pequeñita, no me vayan a robar, no, esta imagen no la subas. Eh, bueno, pero lo vamos a hacer, de verdad. Cuando veamos que estamos inundados de imágenes de alta resolución gratuitas, no nos va a quedar más que hacerlo. Y te digo, vamos muy lento. Yo creo que deberíamos de apresurar mucho más ese paso, porque finalmente pues es parte del patrimonio y de la cultura nacional. Bueno, eso por un lado. Y por el lado de la fotografía o del registro fotográfico, ahorita, bueno, tenemos la fotografía todavía más o menos como la conocemos, plana, pero hemos estado entrando desde hace algunos años a la fotografía 3D, a esto de hacer fotogrametría, a la fotografía con drones, creación de objetos tridimensionales, ya sea a partir de foto, a partir de cosas, de programas de cómputo. Entonces, ahora tenemos que ir pensando cómo vamos a guardar también eso, cómo lo vamos a difundir. O sea, cómo vamos a guardar una fotografía en tercera dimensión. Los archivos creo que todavía no lo tenemos pensado. Pero no solo eso. Bueno, antes de eso, ya debemos de empezar a tomar ya fotografías en tercera dimensión. Y fotografías con drones. Los archivos como el nuestro ya deberíamos de empezar a hacerlo. Wow, pues sí que tenemos mucho todavía por avanzar, por hacer. Sí. Que es emocionante también, ¿no? Claro, si imagínate si un día dijeras en tu trabajo, pues ya acabamos de digitalizar, todo está muy bien, padre, adiós, ¿no? Pues no, o sea, no solo porque se acaba la chamba, sino porque, pues seguramente que siempre hay cosas nuevas y afortunadamente hay mucho por hacer todavía. Sí. Ricardo, pues no sé si quieras añadir algo a esta pequeña charla que hemos tenido, porque bueno, tu trabajo es muy especializado ahí en el archivo de la UNAM y yo sé que hay muchos especialistas también de los cuales habría que aprender muchísimo. Yo contigo, estando en sesiones, pues he aprendido muchísimo también de tu labor, de tu experiencia. Te agradezco muchísimo esta plática. No sé si quieras agregar algo para ir cerrando. Pues mira, me gustaría esto que mencionas y creo que es buena idea de hacerlo, o de empezarlo a planear o hacer, de compartir, ¿no? De compartir y de hacerlo con gente que no está necesariamente en nuestro medio, con fotógrafos, con gente que tiene archivos familiares. Bueno, y si alguien de tu público lo ve, pues con gusto me pueden escribir. Yo estoy dispuesto a mandarles textos o resolver algunas dudas que puedan. Pues mi correo es, el correo rápido es rat@unam.mx. Perfecto. Pues bueno, hay que escribirle a Ricardo porque además es una persona que siempre está como muy dispuesta a aprender, pero muchísimo a enseñarnos y mostrarnos a través de su experiencia. Ricardo, pues te mando muchos abrazos. Espero de verdad que nos podamos ver pronto. Y cuídate mucho. Te mando muchos saludos. Muchas gracias a ti también. Muchos abrazos. Y sí, seguro nos vamos a ver. Bueno, no sé si pronto, pero nos vamos a ver. Sí, muy bien. Muchas gracias y pues cuídate. Gracias. Bye.